Bienvenidos a General Vibronics, donde nuestra misión es proporcionar soluciones tecnológicas de vanguardia, aprovechando el potencial dinámico de la energética del plasma y los principios de la biofísica aplicada. Hoy estoy emocionado de presentarles el sistema de plasma frío Mirari, una innovación revolucionaria y la primera de su tipo en el mundo. Un dispositivo médico portátil de mano que utiliza los beneficios del plasma atmosférico frío. Nuestro sistema se destaca por sus capacidades antibacterianas, antiinflamatorias y de regeneración celular, lo que lo hace especialmente efectivo en el tratamiento de heridas crónicas que tradicionalmente son difíciles de curar. Ofreciendo aplicaciones terapéuticas no invasivas, el sistema de plasma frío Mirari se distingue por evitar los impactos adversos en la salud que a menudo se asocian con los medicamentos sistémicos, gracias a su enfoque no farmacológico para la terapia. Ahora adentrémonos en los detalles del sistema de plasma frío Mirari, comenzando con su elegante embalaje. Les guiaré a través de cada componente del sistema, destacando sus características únicas y capacidades operativas. El sistema de plasma frío Mirari está compuesto por los siguientes componentes clave: el controlador plasma, cables conectores magnéticos para conectar el controlador al conjunto de plasma, un cargador de pared USB-C diseñado para una carga rápida y segura, un cable de carga datos USB-C y el conjunto de plasma en sí. Este conjunto de plasma es capaz de emitir una amplia área de haces de plasma, ideal para tratar heridas más grandes. Es importante destacar que el lado azul oscuro representa el lado positivo, que se conecta al cable conector magnético Mirari y se coloca hacia arriba desde el área a tratar. En contraste, el lado activo del plasma es el lado negativo, responsable de emitir haces de plasma frío para el contacto terapéutico. El sistema también incluye una bolsa reutilizable impermeable aislante de EPTFE, que sirve como barrera impermeable, aislante y herramienta de reducción de calor. Además, el sistema cuenta con una bolsa de felpa aislante desechable que también funciona como aislante y ayuda a reducir el calor. Antes de usar, asegúrese de que el conjunto de plasma esté limpio, el dispositivo esté completamente cargado y todos los componentes y accesorios estén disponibles para la sesión de tratamiento. Y ahora explicaré cómo operar el sistema de plasma frío Mirari. Paso 1. Tome el conjunto de plasma y enchufe el cable conector magnético en el conjunto de plasma, colocando correctamente la cara de la etiqueta del logotipo hacia arriba. Cuando escuche un sonido de clic, significa que el conector se ha conectado correctamente al conjunto. Siempre asegúrese de que el lado activo mire hacia el área de tratamiento. Utilice una fuerza suave para garantizar una conexión adecuada y evitar cortocircuitos eléctricos en el área de conexión. Paso 2. Inserte el conjunto de plasma en la bolsa impermeable aislante de EPTFE para activar el controlador de Mirari. Después de esto, coloque el conjunto de plasma ahora encerrado en la bolsa de EPTFE en la bolsa de felpa aislante. Esta bolsa tiene dos botones diseñados para asegurar que el conjunto de plasma permanezca firmemente dentro de las bolsas y no se salga. Nota: tenga en cuenta que la bolsa impermeable aislante de EPTFE es opcional para su uso en la boca o cuando esté en contacto con el agua. En otras circunstancias, la bolsa de felpa sola es suficiente como una única cubierta para el conjunto de plasma. Paso 3. Enchufe firmemente el cable conector magnético en el conector F del controlador de plasma. Paso 4. Presione el botón de encendido y manténgalo presionado durante 3 segundos para encender el controlador Mirari. Paso 5. La pantalla de apertura muestra un número de serie y la versión del firmware. Presione nuevamente el botón de encendido para avanzar a la pantalla de inicio. Paso 6. Presione el botón de encendido para avanzar el cursor hasta la opción de tratamiento. Paso 7. Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo hasta que se resalte la opción de tratamiento. Luego suelte el botón. En este punto el dispositivo está listo para su funcionamiento. Paso 8. Coloque suavemente el conjunto de plasma aislado sobre el área de tratamiento. Asegúrese de que la superficie activa del conjunto de plasma esté mirando hacia la superficie a tratar. Dado que el conjunto de plasma genera calor, muévalo de vez en cuando para que el área de tratamiento no se vuelva incómodamente cálida. El controlador de plasma se detendrá automáticamente después de 15 minutos, una sesión de tratamiento o si se presiona el botón de encendido durante más de 1 segundo.
Al hacer clic en el botón de encendido, se avanzará a través de las opciones de tratamiento disponibles. A continuación se presentan algunas consideraciones importantes para operar el sistema de plasma frío Mirari especialmente señaladas para usted. Antes de usar el sistema de plasma frío Mirari, lávese bien las manos. Limpie el área de tratamiento antes del tratamiento con el sistema de plasma frío Mirari con agua o alcohol isopropílico al 70%, IPA. Retire todo el maquillaje, aceite, lociones u otros materiales del área de tratamiento. Maneje los conjuntos de plasma con cuidado. Evite tocar la superficie del área activa del conjunto de plasma. El sistema de plasma frío Mirari no debe utilizarse con otros dispositivos y modalidades de tratamiento. Espere 30 minutos entre cada sesión de tratamiento. Coloque la bolsa de felpa aislante del conjunto de plasma a 1/8 pulgadas de la piel o en contacto ligero con la piel. Si el área de tratamiento se calienta demasiado, retire el conjunto de plasma del área y deje entrar algo de aire o mueva el conjunto de plasma a un área diferente si el área de tratamiento es grande. Después de finalizar la sesión de tratamiento, la bolsa de felpa aislante se puede lavar y reutilizar. Sin embargo, si la bolsa está manchada de sangre, debe ser desechada. Recuerde limpiar el conjunto de plasma antes y después de usarlo con agua limpia. Use los dedos para frotar suavemente y a fondo sobre el lado activo. Luego, absorba el exceso de agua con una toalla de papel suave y seque por ambos lados. Permita que se seque completamente al aire. Este proceso ayudará al conjunto de plasma a funcionar de manera altamente eficiente. Simplemente rocíe agua sobre la superficie del conjunto de plasma al limpiar. Superficie con estampado. No use paños ni toallas ni toallitas húmedas para absorber el agua del conjunto de plasma, ya que estos materiales pueden rayar y dañar el conjunto de plasma. Cuando aparezca el indicador de batería baja, significa que la batería está al final de su carga. No intente obtener más tiempo de funcionamiento del dispositivo. Si el controlador Mirari está caliente debido al uso, las baterías no se cargarán hasta que se enfríen a menos de 60 grados centígrados, 140 grados Fahrenheit, para proteger las baterías y reducir el tiempo de carga. Nota: un pequeño ventilador o toalla absorbente exprimida envuelta alrededor del controlador Mirari pueden ayudar a enfriarlo mientras se usa o se carga la batería. El LED de estado es rojo mientras se carga. El LED de estado es verde cuando la carga está completa. La carga dura 1 hora. Después de cada sesión de tratamiento, espere hasta que el controlador Mirari se enfríe. Se recomienda cargar las baterías. Por favor, no utilice el controlador Mirari mientras se está cargando. Espero que estas instrucciones te faciliten el uso del sistema de plasma frío Mirari. Nos vemos en los próximos videos.